Bueno, buenas tardes. Debido a los errores ¿cómo se llama? Técnicos. Errores técnicos Involuntarios. cuando el error nace aquí, no nace allá. Le llaman error de no sé qué. Pero el tema que nos ocupa hoy, hermanos, es el tema de la libertad, del cual ya hemos hablado un poco. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes y ver sus caras, estar otra vez en Nicaragua, y pues es un placer comer gallo pinto, guirilas, nacatamales, sí, qué rico, sí, buñuelos y demás. Bueno, el hermano Freddy nos va a hacer favor de comenzar en oración y luego continuamos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por estar reunidos para estudiar tu palabra. Dios, gracias por la oportunidad que usted nos da de estudiarla, y gracias, Señor, por nuestro hermano Mario, que lo tenemos con nosotros. Danos sabiduría para entender de la manera correcta, que podamos interpretar bien, correctamente tu palabra, y que podamos vivirla. Dios, le adoramos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Vamos a comenzar el capítulo 10, una libertad plena. ¿Qué es la libertad para usted? Algunos consideran que la libertad individual es más preciosa que las posesiones o la vida misma. Los ciudadanos de un país luchan hasta la muerte para permanecer libres. Pero ¿qué hay de la libertad espiritual? ¿De qué sirve la libertad política y personal si somos esclavos espirituales del pecado, del temor o la condenación o de la muerte? Miles de millones de personas están atadas a la oscuridad de la incredulidad, al temor de la vida y de la muerte. Viven con el temor de no haber complacido a sus dioses y mueren con el temor de un destino incierto. Nadie tiene libertad espiritual si es que no ha experimentado la gracia, ya que la gracia nos hace libres. Los que no han experimentado la gracia de Dios en la salvación viven en oscuridad y esclavitud espirituales. Pero aquellos que han sido salvados también pueden vivir en la esclavitud del temor, ya que no han experimentado la gracia al máximo. Okay. Hablábamos del concepto que Dios tiene de libertad. Creo que es un concepto grande, porque Él mismo dio libertad a los seres espirituales que viven con Él allá arriba. Nosotros por error les llamamos ángeles a todos, pero no son todos ángeles. Hay otros seres espirituales ahí arriba aparte de los ángeles, pero tienen voluntad libre, parece. El querubín protector, llamado así, que se convirtió después en Satanás, los hombres que Dios creó con Adán y Eva, la raza humana, Dios le dio voluntad, aún sabiendo que un ángel iba a caer, iba a rebelarse contra él, y varios también ángeles que llamamos ángeles caídos, que ahora llamamos demonios, pues que también tuvieron libertad para elegir. Y bueno, por eso creo que para Dios la libertad es importante. Dios quiere que le sirvamos en libertad, no en esclavitud. No hizo maquinitas para que digan sí. Nos hizo humanos con libre albedrío, que podemos decidir, ¿te sirvo o no te sirvo? Nos conviene servirle, obviamente, ya hemos visto sus beneficios. También hemos visto el otro lado, porque también a veces hacemos decisiones erróneas y nos ocupamos en nosotros en vez de Él. Ok, entonces la libertad es importante. La gracia nos libera. Consideremos ahora lo que sucede en el momento en que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Somos libres de la paga del pecado. Somos libres de condenación. Somos libres del temor de la muerte. Somos libres del temor de la incertidumbre en cuanto a la eternidad. Somos libres de la culpa que produce el pecado.
Consideremos también lo que sucede al crecer en la gracia. Somos libres de la obediencia al poder del pecado. Somos libres de las demandas de la ley para ser aceptados por Dios. Somos libres del poder de Satanás sobre nosotros. Somos libres para servir a Dios y a los demás. Somos libres para hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Okay. Obviamente nuestra libertad tiene parámetros, tiene límites, porque pues yo no soy libre para volar. Ok, voy a volar. Solamente que me suba a un avión y ahí pues no vuelo yo, me vuelan. Entonces, es bueno que reconozcamos que somos libres de muchas cosas. Y sobre todo que sí necesitamos ser libres, sobre todo en la cultura mexicana, en la cultura latina, a veces hay mucho temor de cosas, de supersticiones. Créanmelo, he oído bastante y Dios en su gracia nos da todos los recursos necesarios para estar libres de este tipo de temores. Tenemos libertad para servir. Imagínate que el pastor te diga, hermano, si usted no se porta bien, Dios está esperando el momento en que usted se porte mal para quitarle su salvación. Bueno, ¿qué libertad es esta? No es ninguna libertad. Al contrario, quizá el pastor o el evangelista o el predicador no lo hace, ¿cómo se dice? Conscientemente, o no lo hace con malicia. Más bien lo hace por ignorancia de las escrituras. ¿Sí? No tanto por malicia o por enseñar algo a propósito malo o para controlar la congregación necesariamente, pero al fin y al cabo ese es el resultado cuando se vive una vida en temor. En el monte Olimpo vivían los dioses griegos. Zeus se enojaba, veía a un hombre cometer un error, iba en contra de su voluntad y lanzaba rayos para fulminar a este hombre. Nosotros no tenemos un Dios así en la Biblia. Tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente, que nos ha creado, que somos los creados a su imagen y que tenemos un plan perfecto para nuestra vida. Lo tenemos porque Él nos lo diseñó. El plan que nosotros hacemos pues es imperfecto, obviamente, y bueno, ya hemos conocido lo que pasa cuando seguimos nuestro plan en vez del plan de Dios. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta que tengan ustedes? Ok, bueno, continuamos. No, solo un comentario. Adelante. Solo con el simple hecho de conocer a Jesús y aceptar que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Solo conocer esa verdad nos hace libres. Correcto. ¿Verdad? Incluso él mismo dijo. ¿Y cómo será? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Libres para saber quién es Él, ¿verdad? Y poder abogarle por quién es Él, ¿verdad? Y tener conocimiento de quién es Él, ¿verdad? Correcto. Es decir, no estamos aislados, no estamos presos en la ignorancia, no estamos en desconocimiento. Se nos ha revelado la verdad y esa verdad nos hace libres. Sí, correcto. Gracias, Henry. Adelante. Libres para crecer. La libertad que viene con la gracia es la tierra fértil para el crecimiento espiritual. El temor nos hace vivir con una actitud de protección y ansiedad. Hay una gran diferencia entre la actitud de un siervo y la de un hijo. Romanos 8:15 dice a los creyentes: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El término Abba es una palabra respetuosa y cariñosa para referirse a nuestro Padre, como papi.
Esto demuestra confianza y relación familiar. Dios es ahora nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo puede un Padre perfecto tratar a sus hijos? Dios, como un buen Padre, en su gracia ha provisto la manera de restaurar la comunión perdida por pecar, permitiendo que hagamos una confesión de nuestros pecados y recibamos su perdón y limpieza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Ok, solo un pequeño comentario con respecto a 1 de Juan 1:9. Muchos cristianos hemos tomado este versículo como algo mágico. Ok, yo peco, confieso, ya estoy listo para pecar otra vez, ¿me entiende? Se nos olvida que este está en un contexto de obediencia, en un contexto de andar en la luz. En 1 de Juan capítulo 1 se nos dice: si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, o sea, Dios con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto no es necesariamente un ok, peco y me confieso, aunque es la realidad. Usted confiesa sus pecados a Dios, se pone a cuentas con Dios y Dios le perdona y Dios le limpia de toda maldad. Pero esto de ninguna manera es una ¿cómo se dice? Una clave o una llave mágica para decir: ok, ya estoy limpio, ahora voy a borrón y cuenta nueva, voy a seguir adelante con el pecado. Tenemos que tener una actitud de: bueno, esto no me conviene, esto destruye. Tenemos que tener en mente las consecuencias de todo lo que ocasiona nuestras acciones. Sí, es cierto. Nosotros, mientras estemos aquí en esta carne, vamos a luchar contra el pecado. Si no luchas es que algo anda mal. ¿Sí? Vamos a luchar, y dice que la Biblia en Romanos capítulo 8, si mal no recuerdo, dice que hasta la creación gime. Nosotros también gemimos hasta no ser revestidos de aquella nuestro nuevo, pues nuestra redención, nuestra última redención. Entonces hay que tener mucho cuidado en no tomar versículos como este es un versículo aislado. Ahorita está aislado, pero si vemos el contexto, obviamente está en una actitud de obediencia hacia la palabra de Dios. ¿Ok? Adelante. Confesar significa decir lo mismo que. La palabra griega es homologeo. Homo es lo mismo y logeo es hablar o decir. ¿Sí? Entonces, algunos lo traducen como estar de acuerdo con o decir lo mismo que. Tenemos que estar de acuerdo con lo que piensa Dios acerca del pecado. Y si estamos en ese acuerdo, entonces obviamente vamos a pensar lo mismo que piensa Dios. Y eso debemos de pensar. Porque pues Dios no le agrada desobediencia a su misma ley o transgresión a su misma ley. Que esto es la definición del pecado. Entonces, cuando confesamos, pensamos lo mismo que Dios piensa y decimos: Señor, yo sé que esto no está bien, esto no es tu voluntad, esto no es lo que tú quieres para mí. Y lo confesamos en su presencia y Dios nos perdona. ¿Sí? No tenemos la misma definición religiosa de confesar, de ir a un confesionario y acúsome, Padre, que he pecado, y ir con un ritual ya específico y recibir una, ¿cómo se llama? Absolución. Una absolución. No, vamos directamente a Dios. No tenemos que ir con intermediarios humanos. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, y la Biblia nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Confiadamente. ¿Okay? Confesar significa decir lo mismo que o estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro error o pecado. Ningún pecado es demasiado grande como para no volver a tener comunión con Dios. Solo hemos de confesarlo a Dios. Él puede perdonar y restaurar la comunión con nosotros,
porque su gracia es más grande que todos nuestros pecados. ¿Alguien nos hace el favor de leer Romanos 5:20? Dice así. Adelante, hermano. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley en realidad cumple otra función y es la función de darnos a conocer lo que es transgresión. Porque tenemos una ley perfecta que se ha violado, la ley de Dios. Entonces, sí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, eso es cierto. Pero esto de ninguna manera es una licencia para perseverar en el pecado. ¿Ok? Como dice Pablo. Adelante. Esto significa que podemos vivir con confianza, sabiendo que nuestro Padre nos ama y nos acepta. Somos libres para ser nosotros mismos y servir de esa manera a Dios. Debemos vivir sin el temor de que Dios está esperando el momento en que nos equivocamos para poder destruirnos. Si pecamos, Él perdona y restaura. Incluso en nuestros peores momentos sabemos que Dios es por nosotros, no contra nosotros. En nuestros peores días, Él está con nosotros. Él está de nuestro lado. El Evangelio de la Gracia nos hace libres, pero nadie es libre en un sentido absoluto. Entonces, ¿cómo usamos nuestra libertad en Cristo? Si la libertad no es controlada, puede ser pervertida. Hay una serie de principios que nos ayudarán a seguir nuestra libertad y permitirán que otros usen su libertad en esfera de la gracia. Algunos de estos principios son el resultado de una discusión extensa sobre el tema de las prácticas cuestionables que se encuentra en Romanos 14. Ok. En Romanos 14 tenemos un pasaje bien interesante. Ese pasaje nos ayuda a entender cómo es que podemos llevarnos bien con otros hermanos que piensan diferente a nosotros, que tienen otros criterios. ¿Qué debemos hacer? Y esto es un resumen de lo que nos enseña Romanos 14 en los siguientes puntos. 1. Debemos aceptar a los que tienen diferentes opiniones en cuanto al área de las prácticas cuestionables, ya que Dios los ha aceptado. Ok, prácticas cuestionables es lo que la Biblia no necesariamente define como pecado, pero muchas veces el creyente nuevo o el creyente que es débil juzga esto como o lo ve como un tropiezo, o quizá podemos poner un tropiezo nosotros a nuestro hermano aunque no estamos pecando, y la Biblia nos dice exactamente qué hacer. Sí. Por ejemplo, yo hago algo o me como algo que no, hermano, mire, esto no es bueno, que esto es pecado, pero la Biblia no lo especifica. Entonces, yo puedo tolerar su opinión, aceptar su opinión, aceptarlo a él, porque mi respuesta no debe ser andar rechazando a toda la gente. Mi respuesta es respetar su opinión también. Sí. Pero hay otras cosas. Adelante. Eso fue en 14 del 1 al 3, el capítulo 14 Romanos. Podemos leerlo. Romanos 14 del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Opiniones. Ok. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ok. Y según el verso 3 y 4, no debemos juzgar a ningún creyente en cuanto a este tipo de prácticas, ya que no somos jueces de ese creyente. Ok.
Dice el 3 y el 4. Ya leí el 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El siguiente punto, de los versos 5 al 9, debemos respetar las convicciones de un creyente en cuanto a lo que agrada a Dios. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Siguiente punto. Debemos preocuparnos más por las cuentas que le rendiremos a Dios que por nuestras propias decisiones. Por las cuentas que le rendiremos a Dios por nuestras propias decisiones. Ajá. Sí. Debemos preocuparnos más por las cuentas que le rendiremos a Dios por nuestras decisiones. Sí, a mí me gusta comparar esto. Ok, yo le voy a rendir cuentas a Dios por lo que yo decido. Si pongo tropiezo a mi hermano, también le voy a rendir cuentas a Dios. ¿Sí? Si mi hermano débil se tropieza por algo que yo hago, yo debo de considerar a mi hermano débil y no hacerlo tropezar. Pero la otra cosa es, tampoco debo de correr mi carrera fijándome siempre a ver cómo va el hermano, porque me voy a caer. Si hay un obstáculo en la pista o algo, o no voy a llegar, porque por estar fijándome en el otro que está corriendo, mira, este corre chueco, mira, este corre para atrás, este corre para un lado, mire. O sea, tengo que concentrarme. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en mis otros hermanos que van corriendo. ¿Ok? El siguiente punto es: nunca debemos hacer algo que conduzca a otros cristianos al pecado. Okay. Eso lo vemos reflejado del verso 13 al 23. Siguiente punto: siempre debemos colocar los intereses de otros antes que los nuestros. Romanos 15, del 1 al 7. Leamos del 13 al 23. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Eso se llama la ley del amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ese era un asunto muy delicado en aquel tiempo, porque había un mercadito ahí que vendían carnes, que le llamaban carnes sacrificadas a los ídolos. Y bueno, este es un dato histórico que tenemos que desarrollar, pero era algo que causaba mucha división entre los cristianos y entre los cristianos que estaban comenzando, porque ya sabían que dónde no comprar, dónde comprar y qué tipo de carne no comprar. Pero si nomás tienes un mercado donde venden carne, y Pablo dice, en sí la carne no es inmunda en sí misma, ¿sí? Pero si tu hermano te ve comer carne y por eso tropieza, pues mejor no lo hagas, o comprar carne en ese lugar. ¿Ok? Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, o bebida podemos agregar,
se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado pues vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a dejar la lectura. Continuamos con ella. Primera de Corintios, capítulos 8 al 10, en esos capítulos se encuentra otra discusión extensa. A partir de la conclusión de esta discusión, podemos hacernos 4 preguntas que nos ayudarán a determinar si una práctica cuestionable es adecuada para nosotros. 1. ¿Me esclaviza o me edifica? Según 1 Corintios 6:12 y 10:23. Bueno, si me esclaviza, pues obviamente sabemos que no debemos hacerlo. O si me destruye, ahí entran muchas cosas que pueden esclavizarnos o destruirnos. Tenemos todo un mundo de adicciones hoy. Creo que hay más adicciones hoy que antes. Sí. Si me edifica, obviamente sabemos que esa es la voluntad de Dios, que seamos edificados. Ok, adelante, Freddy. El verso quizá lo recordemos, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? 2. ¿Causa daño o ayuda a otro creyente? Según 1 Corintios 10, del 24 al 29. Si quieren, leemos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? 3. Glorifica a Dios, según 1 Corintios 10, del 30 al 31. Y si yo, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 4. ¿De qué manera afecta mi testimonio ante los incrédulos? Según 1 Corintios 10, del 32 al 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No debemos permitir que el precioso evangelio sea contaminado con la actitud arrogante que cree que se puede mejorar con algo que nosotros podemos hacer. No podemos añadir nada al don de la salvación y a la aceptación incondicional de Dios. Solo por gracia somos salvados. Podemos saber que somos salvos, permaneceremos eternamente salvos y podemos vivir una vida agradable a Dios. Nunca renuncie a su posición en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. Sigamos fortaleciendo nuestra posición. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. 2 Pedro 3:18.
La gracia es entonces el mejor sistema que Dios ha provisto para servirle y para servir a los demás. No el temor, no la esclavitud, sino la gracia que nos provee la libertad para hacerlo. Entonces, gracias por su atención. No sé si tiene... ok, hay preguntas de repaso ahí. 2, adelante. 1. ¿De qué nos libera la gracia? ¿Para qué nos libera la gracia? Bueno, todo lo que podemos hacer es ir hacia atrás y dar un repaso a las cosas que nos dan, en la cual la gracia nos da libertad. ¿Sí? ¿Cuál sería una actitud bíblica hacia la gracia y el libertinaje? Ok. Hay muchos que han acusado a los que enseñamos la gracia de que estamos enseñando, que estamos dando licencia para pecar. En ninguna manera. ¿Cuál sería la otra opción si no enseñamos la gracia? Pues enseñamos esclavitud y no es una opción muy saludable. Okay, entonces, no, la Biblia no enseña ni promueve el libertinaje. Ese sale de nosotros, sin necesidad de que alguien nos dé licencia para ello. La Biblia en ninguna manera, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Entonces, no, las escrituras son bien claras. Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él, una vida de santidad, y eso se vive en la gracia también, en la libertad. Ok. Bueno, pues es todo. Gracias, hermanos, por su atención.